En episodios anteriores te estarás preguntando, ¿pero qué mierda de capítulo de productividad ha sido este? Pues podría haber sido peor. Te prometo ya que en el próximo capítulo voy a ir al meollo, voy a hablar de cosas serias de productividad. Hoy ya sí que sí, y vamos a cerrar el ciclo de las 10 áreas para mejorar tu productividad. Así que escucha este episodio si quieres enterarte de las últimas 5 áreas que he elegido, porque hoy vamos a hablar, otra vez, de productividad. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 14 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Este episodio es la continuación del episodio anterior. No hay problema en que escuches este episodio sin haber escuchado el anterior, pero tienes que saber que he seguido una secuencia inversa de las 10 áreas para mejorar tu productividad, desde las más indirectas a las más directas con respecto al rendimiento en tu trabajo del estudio. Como es un criterio como otro cualquiera, da igual el orden con el que escuches los episodios, pero si quieres escuchar la secuencia correctamente, te recomiendo que empieces por el episodio anterior. También en este capítulo podéis ver en las notas del programa todas las referencias a blogs, libros y podcasts que he usado para hacer los capítulos. Y además puedes consultar el blog de arquitecturaeficiente.es por si quieres buscar algún contenido específico. Dicho esto, vamos a continuar en el punto que lo dejamos en el capítulo anterior. Nos habíamos quedado en el punto 5, que es el área de actualizarse constantemente. Y es que este mundo está en constante cambio y evolución, y el que se queda parado se queda atrás. En los últimos 50 años hemos avanzado tecnológicamente más que en toda la historia anterior de la humanidad, y la adaptación es una constante necesaria. En este sentido, nos hemos esforzado mucho en aprender cosas nuevas, en ponerlas en práctica, en hacer que sean nuestra forma de hacer las cosas. Pero todo ese esfuerzo no vale la pena si quedan obsoletas. Por otro lado está el nuevo paradigma digital, la fuerte competencia del sector y el modelo de sociedad globalizada que hace que todo esté modificando la forma de hacer todas las cosas y además cada vez más rápido. Ahora lo constante es el cambio. Por ejemplo, dos cambios fundamentales que está sufriendo nuestro sector es hacia la forma de la gestión del modelo arquitectónico como un modelo de datos, en lo que conoces como BIM, y también hacia un producto sostenible y eficientemente energético. Y todo lo aprendido en la escuela, todas las normas, toda la experiencia constructiva se van quedando obsoletas si no vas actualizando tu conocimiento sobre estos sistemas. Y puede ser que te encuentres dentro de unos años que no sabes ni cómo se construye un edificio. Pero no solo afecta a la actualización de conocimiento, sino también a la parte de la actitud ante las cosas, en la forma que nos enfrentamos a las cosas de la vida. ¿Hay alguna forma de hacer mejor las cosas que hago? La actitud frente a esto es, en primer lugar, aceptar que tu entorno está cambiando. Pero luego tienes que actuar, y tienes que actuar con un enfoque de análisis constante, de búsqueda de las mejores opciones, y es lo que llaman los japoneses Kaizen. La traducción sería como mejora continua o cambio a mejor. Y el cambio no tiene por qué ser bueno a priori, pero tampoco tiene por qué ser malo. Si los cambios te pueden aportar mejoras, tienes que intentar hacerlo. Si no los pruebas, ¿cómo vas a saber si es mejor? Esta es una parte muy dura, porque tienes que desaprender lo aprendido y claro, tu primera respuesta es resistirte al cambio. Pero tienes que pensar que no hay que actualizarse de golpe, tendrás que ir haciendo pequeñas cositas todos los días para que al cabo de un tiempo se vean los efectos. Una vez te acostumbras a cambiar, ya es un proceso que te va costando menos. Una vez que lo conviertes en un hábito, no te cuesta tanto y vas aceptando esos pequeños cambios que tienes que ir haciendo para mantenerte al día. A mí me ha pasado varias veces durante mi vida que me he ido acomodando a la forma de trabajar, a usar unas determinadas herramientas, en definitiva, centrado en desarrollar el día a día, pero sin una mirada al horizonte, a dónde me lleva y en cómo está el mundo a mi alrededor. Y cuando he mirado, me he dado cuenta de que había cambiado y evolucionado tantas cosas que me había quedado atrás.
y he tenido que actuar poniéndome al día. ¿Y qué tienes que hacer para que esto no te pase y mantenerte actualizado? Pues primero levantar la cabeza y mirar a tu alrededor. ¿Qué están haciendo mis compañeros de profesión? ¿Qué está haciendo mi competencia? Tienes que buscar un momento anual, mensual, semanal y diario para pensar sobre las cosas que puedes hacer mejor. Después tienes que mantenerte informado en redes sociales, en podcasts, grupos profesionales sobre lo que pasa en el sector y tu entorno. Yo, por ejemplo, estoy metido en varios grupos de estos como los Birra Insider o ingenierosindustriales.com o la comunidad Kaizen de Jaime Rodríguez Santiago, o también tengo un grupo de estoicismo, y en todos estos grupos se debate con otras personas sobre distintos temas. Y aunque hay muchas cosas que no me interesan, pues me dan información y visión general de otros muchos temas que podría aprovechar en un futuro. Porque hay que ser crítico sobre cómo hace uno las cosas, preguntarse si lo que haces es lo mejor y o hay cosas nuevas que te pueden aportar más valor. El siguiente paso sería cambiar poco a poco. Muchas veces no es bueno hacer cambios drásticos, pero sí ir tomando pequeñas decisiones que te hagan estar actualizado. Por lo tanto, ponerte un plan de acción, un sistema de trabajo para ir actualizándote poco a poco. Si en el punto anterior te ponía en crisis las cosas que sabía para cambiarlas por otras más actualizadas, en este área vamos a aprender las cosas nuevas que no conoces. En nuestra profesión esto es muy importante y además nunca vas a parar de hacerlo. Aparecen nuevos programas, nuevas normativas y formas de hacer las cosas y tenemos que no solo actualizar lo que ya sabíamos y cambiarlas por esas cosas, sino que tenemos que aprender cosas nuevas. Pero el mundo del conocimiento es muy extenso y nos podemos perder en la multitud de campos nuevos que encontramos, sobre todo si eres una persona tan dispersa como yo. No te va a dar tiempo a estudiarlo todo, por eso la formación tiene que estar enfocada y con un plan. Las distintas profesiones técnicas, arquitectura, ingeniería, arquitectura técnica, etc., nos forman en un conocimiento global en muchas áreas y nos permite desarrollar nuestra profesión de forma muy diversa. Pero tendrás que decidir si tus estudios los vas a desarrollar de forma horizontal o vertical. En horizontal, pues te vas a convertir en un técnico multifunción, que sabe un poco de muchas áreas, y en vertical te vas a convertir en un especialista. Por otro lado, tenemos los perfiles T, que son muy fuertes en un área, y además disponen de unos conocimientos transversales que aportan a ese área. ¿Cuál es el mejor enfoque? Pues en la actualidad creo que si eres un empleado de una empresa grande, pues te interesa pensar en un enfoque vertical, porque la empresa te va a contratar para que desarrolles una pieza concreta del puzzle y contra mejor lo hagas, pues más valor aporta. Si trabajas en una empresa más pequeña, no te interesa tener un perfil tan vertical, porque tendrás que resolver muchos temas horizontales y tendrás que trabajar en muchos temas distintos. Si eres dueño de un pequeño estudio, te interesa tener un perfil más horizontal, para cubrir todas las áreas de negocio en las que no tengas trabajadores. Si sois varios socios, sí que debería haber ciertas especializaciones, pero cada uno en un área distinta para cubrir el mayor espectro posible. Si eres autónomo libre y que trabajas para otro, pues yo creo que lo mejor que puedas hacer es lo contrario que haga la competencia. Actualmente creo que es más interesante ser más especialista porque te va a conseguir más y mejores clientes que mantenerte en un conocimiento generalista en el que tendrás que competir con muchos y no vas a destacar. Por eso creo que la formación hay que orientarla hacia las áreas que más te aporten y no apuntarte a cursos sin sentido. Y créeme que yo entiendo de lo que te estoy hablando. Desde septiembre de 2005 llevo un registro de todos los cursos que he hecho, sin contar libros, ni charlas, ni conferencias. Y apunto tanto cuando empiezo como cuando acabo el curso y el tiempo que me ha llevado a hacerlo, tanto en las horas de clase como en las horas de estudio o las prácticas que he tenido que hacer. Y actualmente llevo a día de hoy unas 1850 horas de formación, que si la divido entre todos los años desde 2005, me salen aproximadamente unas 110 horas de formación al año, lo que equivale, si quitamos los días festivos, como una media hora de formación al día. He hecho un montón de cursos de temas muy distintos y mucha de esta formación se ha perdido en áreas que ya no son válidas o áreas que ya no me aportan valor. Así que tuve que ponerme a orientar mi formación para sacar mayor provecho y ahora soy muy crítico en los cursos que hago, por lo que tengo un listado de áreas de interés y cursos que quiero hacer para no despistarme en hacer todo lo que me va llegando y dedico de forma periódica un tiempo de mi agenda a estudiar. Porque aprender tiene su propio tiempo que tienes que gestionar. No puedes aprenderlo todo de golpe, por lo que tienes que estudiar, procesar, practicar
equivocarte y al final aprender. Es por eso que tienes que desarrollar un sistema de formación continua que te permita adquirir regularmente los nuevos conocimientos necesarios que demanda el sector y sobre todo ponerlos en práctica para consolidar todo lo aprendido. A partir de ahora llegan los pesos pesados y la siguiente área donde tienes que trabajar es en organizar tu entorno, porque va a ser la pista de aterrizaje de la productividad y le sacaremos mayor rendimiento cuanto mejor esté organizado para facilitarnos el trabajo y mejorar nuestra concentración. Y es que uno de los mayores enemigos de la productividad son las distracciones, que se producen principalmente de tres formas: por personas que están en nuestro entorno, ya sean compañeros de trabajo o en casa; de personas que contacten a través de nuestros dispositivos electrónicos, como llamadas, correos, mensajes, etc. Y de nuestro entorno directo de trabajo. Frente a las primeras, las personas de nuestro entorno, deberíamos crear unas normas o criterios comunes y que todo el equipo conozca y acepte. Por ejemplo, si tu estudio es una sala diáfana, pues podrás establecer las siguientes normas: que no se hable en un volumen muy alto; si te llaman por teléfono, pues te salgas fuera; si se pone música, que se ponga una música de ambiente y consensuada, o que cada uno lleve sus cascos y escuche lo que quiera; o por ejemplo también una regla que cuando tengas los cascos puestos, pues estás concentrado y no se te puede molestar. Si tienes en cambio un despacho independiente, puedes decir que mientras que tengas la puerta cerrada estás concentrado y no se te puede molestar. Y después te tendrás que reservar un espacio de tiempo para que puedan atender dudas, con lo cual pues ya abres la puerta y pues estás invitando a que la gente haga las consultas. Si trabajas en casa, lo ideal es tener un espacio para trabajar, una habitación independiente. Pero si esto no es posible, pues hay que establecer una serie de normas con la familia. Puedes tener alguna hora en la que puedas estar en máxima concentración y después otras horas en las que puedas hacer tareas más ligeras. Puedes alterar el horario de trabajo y levantarte más temprano o acostarte más tarde que los hijos o tu pareja para tener un par de horas disponibles en el que no te moleste nadie y tener una máxima concentración. En cuanto al segundo de los problemas, los estímulos digitales de terceros, son más fáciles de controlar porque en cierta medida dependen de ti. Puedes desactivarlos. Si cada vez que te pones a trabajar te llega un aviso del móvil, un mensaje de correo en la pantalla, te va a romper ese momento de concentración o te va a desviar hacia algo que no tenías pensado hacer. Por eso yo te recomiendo desactivar todos los avisos de pantalla en el ordenador y los sonoros en el móvil y otros dispositivos. En todos los dispositivos se puede configurar horas de concentración en las que no te lleguen esos mensajes. El móvil, que es la fuente principal de distracciones, hay que ponerlo boca abajo y en silencio en esos momentos. Las llamadas o mensajes pueden esperar a otra hora en la que puedas atenderlo. Yo, por ejemplo, tengo siempre el teléfono puesto en modo no molestar y solo permito las llamadas de ciertas personas. El resto de las personas que me llamen, incluso los clientes, las atiendo cuando puedo dedicar un tiempo a ellos. Con los clientes pensarás que es imposible, pero mi experiencia me dice que si se lo explicas, lo van a entender y te van a dejar la llamada perdida o te van a escribir por algún otro medio y después ya tú los atenderás en el momento que a ti te venga mejor. Recuerda que estamos hablando de esos momentos principales del día que hemos decidido trabajar en alta concentración. El resto de las horas lo puedes tener en modo normal. Una cosa muy buena, si recibes muchos correos electrónicos, puedes también ponerte una hora o dos en tu programación para atender esos mensajes. Por último, está el entorno de trabajo directo, que nos afecta en dos aspectos, uno físico y otro digital. En el aspecto físico, un entorno desordenado con una mesa llena de cosas innecesarias, con muchos expedientes distintos encima de la mesa, nos va a desviar la atención del trabajo que queremos desarrollar. Yo recomiendo que cada vez que vayas a trabajar, limpies la mesa del resto de cosas y cojas solo lo que necesitas para trabajar un expediente. Esto te facilitará disponer de todo el espacio para poner los distintos papeles en paralelo, tener documentación complementaria como una normativa o documentos de consulta, etc. Una vez que termines ese trabajo, recoges todo lo necesario, después tiras lo que no sea necesario y dejas la mesa despejada y preparada para el próximo trabajo. Si esta práctica lo hace todo el mundo en el estudio, cada vez que quieras consultar documentación del expediente estará todo en su carpeta. Y todo esto sirve igual para el expediente digital, que te recomiendo, entre otras cosas, pues no tengas archivos de trabajo distribuidos por tu escritorio, en la carpeta del expediente, unos en el portátil, otros en el fijo, porque esto te va a hacer perder mucho tiempo de trabajo. Lo ideal es que todos los archivos deben estar y trabajarse desde una sola carpeta, preferentemente en un servidor o en la nube, y así cuando termine todos estarán en su sitio y no tienes que dedicar tiempo a ordenarlo. También es importante
tener tu escritorio del ordenador limpio y solo tener aquellos archivos que estén necesitando, al igual que el escritorio físico, en el momento que trabajas. Y todos los demás iconos, todos los demás archivos deberían estar guardados en su sitio. Los iconos de aplicaciones pues tienen su sitio, su barra de herramientas o su menú donde pueden estar todas las aplicaciones y ahí puedes ordenarlo y tenerlo todo a la vista. Otro aspecto que es fundamental a la hora de organizar tu entorno es el propio equipo informático, tanto a nivel ergonómico como de rendimiento. Deberías tener, en función a lo que te dediques, pues no es lo mismo para render que para ofimática, un equipo profesional con al menos 2 pantallas buenas y un buen ratón. Esto de las 2 pantallas es fundamental porque el rendimiento es mucho mayor al poder tener varios programas en paralelo y no tener que estar bajando y subiendo ventanas. Por otro lado, deberías tener el ordenador a punto. No podemos estar con problemas de rendimiento del equipo en nuestros momentos de foco y que el programa no funcione o el ordenador se quede colgado o pase alguna actualización o similar. Para ser un buen profesional hay que tener un equipo profesional y no conformarte con un equipo básico que no te va a permitir desarrollar todo tu potencial. Soy consciente de que en temas digitales muchos pues no sabéis o no tenéis habilidades, pero si has escuchado las áreas anteriores de actualización y de formación, ya sabes 2 áreas transversales en las que debes ponerte las pilas. No es que tengas que estudiar informática, pero debes aprender a manejar las herramientas que usas a nivel profesional. Y si tienes que hacer un curso, bueno, pues lo haces. Y si tienes que hacer consultas por internet de cómo se desactivan los avisos del móvil, te tienes que poner a buscarlo. Pero lo que no puede ser es que un profesional sea un analfabeto digital en pleno siglo XXI. Si el área anterior era el camino, la siguiente área es el motor de la productividad y su aplicación tiene un efecto directo sobre el rendimiento, ya que consiste en enfocarte en lo importante. La base de la productividad consiste en hacer bien las cosas que hay que hacer, y esto tiene 2 matices. Primero tenemos que saber de todas las cosas que hay que hacer, cuál tenemos que elegir, cuál es la más importante. Y en segundo lugar, hay que hacerla bien a la primera. Para analizar cómo acometer este gran momento de productividad, vamos a dividirlo en 3 partes. Antes de hacer la tarea, durante la ejecución de la tarea y después de la ejecución de la tarea. Para el primer momento de antes de hacer la tarea, el objetivo es elegir cuál es la tarea correcta que tenemos que hacer. Tendremos una lista de tareas, pero tenemos que seleccionar una y esto nos puede llevar a un momento de parálisis por análisis, en el que tardamos más tiempo decidiendo que haciendo la tarea. Para aligerar la elección, entre otros métodos, tenemos la matriz de Eisenhower, que estructura las tareas entre las urgentes y las importantes. Las primeras, las urgentes, son aquellas que tienen una fecha inminente de entrega y si se retrasa ocasionará una incidencia. Y las segundas, las importantes, son aquellas tareas que te acercan a tus objetivos. Con esta disposición podemos clasificar las tareas en una matriz de 4 cuadrantes: urgente e importante, urgente pero no importante, no urgente pero importante y no urgente y no importante. Las primeras, las urgentes e importantes, son las que hay que hacer ya. Son tareas que tienen una fecha de entrega y además son tareas que te acercan a tus objetivos, por lo cual son tareas que hay que ejecutar. Las segundas, las urgentes y no importantes, son tareas que hay que delegarlas a terceros, puesto que no son importantes para ti, pero tienen una fecha de entrega, pues tendrá que hacerlo alguien porque tú estás haciendo otras cosas importantes. Las terceras, las no urgentes e importantes, son las que hay que planificar y ejecutarlas según esa planificación. Son las tareas en las que te deberías dedicar la mayor parte del tiempo. Y las últimas, las que no son ni urgentes ni importantes, pues hay que eliminarlas, porque no son tareas que tengan una fecha de entrega ni vayan a conseguir tus objetivos. Es verdad que puede ser que aparezcan en ese cuadrante muchas tareas que quieres hacer en un futuro, pero no tiene una fecha de entrega ni tampoco tiene unos objetivos claros ahora mismo a día de hoy, pero que sí le ves una cierta necesidad. Realmente lo que pasa en esas tareas es que tienen un grado de importancia pero muy bajo, con lo cual deben estar en otro cuadrante y planificarlas para hacerlas en algún momento. Lo ideal es que nuestro trabajo se desarrolle principalmente en el cuadrante de las tareas importantes y no urgentes, para así no tener una sensación de estar todo el día apagando fuego y haciendo cosas del primer cuadrante o cosas inútiles como las del cuarto cuadrante. Para poder poner esto en marcha es bueno herramientas como el time blocking, que te permite estructurar paquetes de tiempo en tu calendario
en la que puedas decidir un tiempo a unas tareas urgentes, otro tiempo a las tareas importantes, y así tienes bien organizado el tiempo para no dedicarte siempre a lo que es más urgente y más importante y agobiarte durante la semana, en cambio ir sacando otros temas que son también importantes pero no son tan urgentes y siempre los dejamos para el último lugar. Ya en otra podcast hablaré sobre esta herramienta de gestión del tiempo. Por último, para conseguir la ejecución correcta de la tarea, tendremos que estar preparados tanto física como mentalmente para ejecutarla. Y aquí vienen las áreas de las 10 a las 5 que hemos estado viendo en los otros capítulos. Además, necesitas tener un entorno adecuado para realizar la tarea en las mejores condiciones y evitar los ladrones de tiempo que hemos visto en el área 4. Una vez que ya hemos seleccionado las tareas y vamos a ponernos a ejecutarlas, tenemos que estar concentrados en la ejecución de la misma para poder hacerla bien y a la primera. En cuanto a la calidad del trabajo, el hacerlo bien a la primera, pues se supone que ya tenemos la información y el conocimiento suficiente para que el resultado sea correcto, por lo que nos vamos a centrar en que la tarea se realice de forma fluida y eficiente. Para esto necesitamos aplicar técnicas de concentración para optimizar el tiempo. Y existen varias técnicas, pero todas tienen en común el hecho de que no podemos permanecer concentrados durante mucho tiempo continuo, ya que nuestro cerebro deja de prestar atención y se empieza a cansar. Por ejemplo, tenemos la técnica Pomodoro, que establece un tiempo de 25 minutos de alta concentración y después tomamos 5 minutos de descanso. Y cada 4 ciclos de 30 minutos, pues se toma un descanso de 20 minutos. En general, para sacar más partido a estas horas, yo te recomiendo elegir las horas adecuadas de máxima concentración según tu cronotipo matutino o vespertino. Hacer estos trabajos en las mismas horas y con los mismos rituales para que la mente se vaya preparando para trabajar. Hacer descansos regulares siguiendo la técnica Pomodoro o otra. Alternar tiempos de trabajo profundo para tareas importantes y trabajo superficial para tareas menos importantes. No hagas multitarea, elige siempre una cosa única para hacer. Además, es importante registrar este proceso para evaluar tu rendimiento. Planifica el tiempo que le vas a dedicar y comprueba si después lo has hecho en el tiempo planificado. Y así podrás aplicar mejoras en el futuro. Y es importante comprometerte contigo mismo para cumplir los objetivos de ponerte con una tarea y cumplirla en el tiempo determinado. Cuando hemos cerrado la tarea y creemos que ya está todo terminado, algunas veces faltan cosas por hacer. Para asegurarte de que la tarea está totalmente terminada, lo primero es revisar nosotros mismos el trabajo antes de entregarlo y de esta forma corregiremos muchos fallos que pueden aparecer y que harán perder el tiempo a otra persona. Después, comunica a quien necesite saber que la tarea está terminada. Además, debes de comprobar que todo el trabajo esté bien ordenado y guardado en su sitio, nombres, carpetas, etc. Muchas veces somos muy productivos la primera vez que hacemos una tarea, pero después no somos nada eficientes en las revisiones porque no sabemos dónde están los archivos, no sabemos cómo se llaman y hemos perdido información. Y ahí es donde perdemos la mayor tasa de rendimiento. Pasa limpio todas las notas o comentarios que tengas pendientes y que sean relevantes para posteriores revisiones. Por último, recoge todos los papeles, documentos, referencias, archivos y déjalo todo ordenado. Decía un anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Pues si la anterior área era la potencia, la siguiente, conocerte a ti mismo, es el control. Y por eso está en el primer puesto de las áreas que mejoran tu productividad. Saber a dónde quieres llegar es fundamental para la productividad, puesto que hacer muy bien tareas que no sirven para nada no es nada productivo. Como decía en el punto anterior, las tareas importantes son aquellas que te acercan a tus objetivos. Pero ¿cómo vas a saber cuáles son si no tienes objetivos? Conocerse es fundamental para darle sentido a todos los demás hábitos que necesitas incorporar. Es el que te va a dar fuerza para levantarte temprano o salir a correr por la tarde. Es el que te dará enfoque en por qué hacer unas tareas sí y otras no. En este sentido, el proceso de conocerte a ti mismo es complejo de realizar. Hay muchas técnicas para realizarlo y se ha escrito y debatido mucho de esto desde el origen del hombre. No es mi cometido en este podcast darte técnicas para conseguirlo, pero sí despertar tu necesidad para convertirlo en un hábito. La primera barrera con la que te enfrentarás cuando cometes estas tareas eres tú mismo. Para tu mente es fácil autoengañarse y tendrás que discernir cuánto de lo que quieres es real y cuánto estarás dispuesto a luchar por eso. Además, es una tarea que no tiene final, porque vas a evolucionar. Cada día, cada año, tu entorno, tus necesidades, tus intereses cambian
y tendrás que evaluar si el camino elegido sigue siendo el correcto, decidir qué camino tomar, aceptar que te has equivocado y volver a rectificar. Ese es el camino del aprendizaje, porque una parte fundamental para romper la barrera es aceptarte, ser consciente de tus miedos, tus errores, tus defectos y aceptarlos para poder pasar a la siguiente etapa de superarte día a día. Por eso, conocerse es un hábito que tienes que poner en marcha de forma constante. Dedicar un tiempo a pensar en tus objetivos de todas las áreas de tu vida, comprobar si los estás siguiendo, autoevaluarte y poner medidas correctoras. Este proceso podrás hacerlo solo, leyendo, escuchando blogs, etc. Hay mucho material. También puedes hacerlo con profesionales que siempre te será más rápido y eficaz. De cualquier forma, yo te recomiendo una serie de puntos a tener en cuenta. Es bueno sentarte una vez al año y pensar en los objetivos que te regirán durante todo el año siguiente, qué quieres conseguir, cómo lo piensas hacer, etc. Después, mensual o trimestralmente, podrás sentarte a evaluar cómo lo estás haciendo. Además, en tu sesión de planificación semanal y diaria, pues tendrás que tener esos objetivos claros para elegir qué actividades hacer y cuáles no. Y además, a todo esto, hay que añadirle los objetivos de los proyectos. Existen muchas técnicas para conseguir definir bien tus objetivos, pero yo te voy a recomendar dos que son muy sencillas y muy prácticas. La primera es el DAFO, que son las siglas de debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad. Hacer un DAFO es muy interesante porque te va a dar un análisis interno para ver tus fortalezas y debilidades y ver qué oportunidades y amenazas tienes. El objetivo es tomar decisiones en función a esta información, potenciar tus fortalezas, minimizar tus debilidades, aprovechar esas oportunidades y disminuir los riesgos de las amenazas que pueden aparecer. La otra gran herramienta que te presento es la rueda de la vida. En la rueda de la vida puedes plantear distintas áreas de la vida que quieres evaluar: familiar, el trabajo, la salud, los amigos, las áreas que tú quieras meter, y determinar en qué estado estás del 1 al 10 y determinar en qué estado quieres que estén dentro de esa escala de 1 a 10. Si los unes todos esos puntos en el círculo, te darás cuenta de que es como una especie de rueda dentada en la que hay zonas que están muy descompensadas respecto a los demás y otras que están más armonizadas. Entonces te plantea a pensar en esas estrategias para hacer esos cambios y convertirte en la persona que quieres ser. Con esto llegamos al final del camino y te he mostrado todo un paquete de áreas donde puedes actuar para mejorar tu productividad. Por hacer un repaso, hemos hablado de lo fundamental que es conocerse a uno mismo y saber qué quieres conseguir en la vida y cuáles son tus prioridades para poder así enfocarte en hacer las cosas importantes y que te aportan valor a ti y a los demás. Y para eso es bueno tener un entorno que te facilite sacar el máximo partido de tu tiempo. Pero no todo el tiempo tienes que estar produciendo. Para ser más eficiente, debes también dedicar tiempo a aprender y actualizar tus conocimientos. Y para eso tendrás que dedicar tiempo a rodearte de gente y que saque lo mejor de ti, pero también sacar tiempo para cuidar de tu cuerpo y de tu mente, meditando regularmente, durmiendo bien, haciendo deporte y comiendo de forma sana. Seguro que hay muchas más áreas que podrán aportar a convertirte en una mejor versión de ti. Tú ve probando esta, pero si no te va bien, pues prueba otras. Lo importante es que tienes que saber que esto no tiene un final, pues lo único que te queda es disfrutar del camino y ser feliz. Para despedirme, espero haberte ayudado y motivado a mejorar en estas áreas que te he presentado en este capítulo. En las notas del programa te dejo un listado de todos los libros, los podcasts y blogs que hablan sobre estos temas y me han servido para hacer los capítulos. Si quieres que desarrolle alguna de estas áreas que hemos visto en más profundidad, escríbeme un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es o en la web de Arquitectura Eficiente /contacta. Por último, recordarte que complementario a este podcast también tengo el blog de Arquitectura Eficiente y el canal de YouTube en donde están publicados artículos y cursos que os pueden ayudar. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. ¿Ahora qué? ¿Te parecen muchas cosas para hacer, no? Pero yo ya te estoy imaginando la cara y creo que estás hasta los web de productividad. Y estás pensando, ¿y de ganar dinero no tendrá este tío algún podcast? Pues te voy a decir una cosa. Si supiera ganar dinero, anda que iba a estar yo aquí. Bueno, la verdad es que sí que lo haría. De todas formas, sí que tengo algunas ideas de cómo hacer que ganes más dinero. Quizás no para retirarte, pero sí para que hagas algún ajuste y ganes algo más de pasta. Así que estate atento a tu gestor de podcast a ver si en el próximo capítulo te doy una sorpresita.